si hay algún... Con eso. Si hay cualquier cosa está hecha. Dime, Jaime. Vale. Buenos días a todos los asistentes a este webinar del Colegio de Economistas de Valladolid, la cuarta que hacemos en el estado de confinamiento que hemos tenido desde la pandemia de la COVID. Hemos tenido a personas como el director provincial de la Tesorería General de la Seguridad Social y del INS de Valladolid, a Jerónimo González Clavero. Ha estado también la Consejería de Empleo y de Industria con el exconsejero en estos momentos, Germán Barrios, al consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, y actualmente tenemos al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, al cual le damos la bienvenida y agradecer que esté en esta webinar. Bien, los datos del quinto Observatorio Económico Agroalimentario que ha presentado ECOBA recientemente señalan a Castilla y León como una región determinante a nivel internacional a la hora de reactivar la economía post-COVID-19. Esta afirmación está avalada por varias realidades. El sector agroalimentario de Castilla y León lo conforman más de 90.000 explotaciones agrícolas, en donde las tierras de cultivo ocupan cerca del 38%. El peso de la agricultura y de la ganadería en el Producto Interior Bruto regional representa el 4,09%. Asimismo, la agricultura de Castilla y León es un sector estratégico para evitar la despoblación. Y el sector agroalimentario castellano-leonés genera al mismo tiempo sinergias con otros sectores, como son el turismo o la cultura. Lo que sí que es cierto es que la industria agroalimentaria de la región es un sector enormemente dinámico y cambiante, con grandes oportunidades de negocio que genera, entre otras cuestiones, una cifra de negocio anual de 10.000 millones de euros. Estamos hablando del 26,31% de la cifra de negocio total del sector de la industria regional, y un empleo, a datos de 2017, porque no tenemos otros más recientes, de 36.503 puestos de trabajo, que representa el 26,6% del empleo total del sector industrial de Castilla y León. Ante esta situación, esta importancia de este sector en Castilla y León, pues tenemos a la persona más idónea, a Jesús Julio Carnero. Jesús Julio Carnero, una simple visión de su currículum, pues es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de la Administración de Castilla y León, secretario general de la Consejería de Fomento durante bastantes años, presidente de la Diputación de Valladolid, luego muy cercano a las realidades del mundo rural, y en la actualidad consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León. Si tengo que hablar de Jesús Julio, que le conozco hace muchos años, pues es una persona de consenso. Ha sido una persona que ha demostrado el consenso, con grandes virtudes negociadoras basadas en el diálogo y en escuchar mucho antes de tomar una decisión. Y con este perfil de gestión pública y de altas miras de visión de futuro, es quien en esta videoconferencia nos va a reflexionar, nos va a hablar, nos va a debatir sobre el sector agroalimentario clave para la reactivación económica, y que debe elaborar de alguna forma conjuntamente la región, la Junta de Castilla y León, con el Gobierno de España y la Unión Europea. Creo que tenemos a la persona más idónea y al que más conocimiento tiene en estos momentos para poder hablar del sector. Jesús Julio, muchas gracias por estar y cuando quieras. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. En primer lugar, quiero agradecer la invitación al Colegio de Economistas de Valladolid, muy especialmente a su presidente, a Juan Carlos Margarida, porque él día tras día, y lo conozco yo también durante mucho tiempo, lo que demuestra es curiosidad e inquietud, y esas son una de las características o virtudes más apreciables en el ser humano. Por tanto, muchísimas gracias, Juan Carlos, por la iniciativa, y muchísimas gracias, Juan Carlos, también por posibilitar que hablemos un ratito de cuestiones atinentes a nuestro mundo rural a través de la agricultura y la ganadería, así como la industria agroalimentaria y la distribución. Quiero, en primer lugar, pedir disculpas por el cambio de horas, pero estas cosas que nos están aconteciendo en estos últimos tiempos hacen que estemos en un continuo directo, y al estar en ese continuo directo pues se van modificando las agendas sobre la marcha. Hemos tenido distintos consejos de gobierno a lo largo de esta semana que me han imposibilitado llevar a cabo esta webinar en el momento que habíamos pretendido Juan Carlos y yo inicialmente. Bien, dicho todo esto, quiero agradecer la presencia, por supuesto, de los colegiados, en primer lugar, asimismo
de todos los asistentes y también, como no, de los medios de comunicación social. Voy a ser breve para permitir que podamos hablar luego a través de las posibles preguntas que se me formulen. Pilares básicos que tiene la agricultura actualmente. Bueno, pues dos son, a mi juicio, los dos grandes pilares básicos y esos dos pilares son los que marcan nuestro rural. Me estoy refiriendo al desarrollo rural y me estoy refiriendo a la cadena alimentaria. ¿Cuáles son los instrumentos con los cuales, bueno, pues profundizar en esos pilares básicos? Son muchos, pero esencialmente, a mi juicio, son tres. En primer lugar, la digitalización. En segundo lugar, la modernización de las infraestructuras y los regadíos. Y en tercer lugar, todo lo que tiene que ver con el rejuvenecimiento del sector y la incorporación de la mujer al mismo. Hablábamos de cadena alimentaria y la cadena alimentaria tiene unos eslabones muy precisos, muy determinados: el sector productor, agricultor y ganadero, el sector transformador a través de la industria y el sector de la distribución, bueno, pues a través de todos los elementos que ponen o acercan los productos a nuestros consumidores. Quiero detenerme en el eslabón de la industria agroalimentaria en la cadena para remarcar algo que me parece que es importante. De alguna manera ya lo señalaba Juan Carlos en sus primeras palabras: el peso que el mismo tiene nuestra industria agroalimentaria tiene en estos momentos. Si hablamos Castilla y León, comparando el sector agroindustrial respecto al resto de la industria, desde el punto de vista de cifra de negocio, empleo y número de empresas, estamos hablando en torno a un 25-26%, lo que supone la industria agroalimentaria respecto al resto de la industria. Una cifra de negocio en torno a los 1.000 millones, un empleo en torno a las 36.000 personas y un número de empresas en torno a las 3.000. Si hacemos esa misma comparativa con lo que es la industria agroalimentaria a nivel nacional respecto a la industria nacional, observamos que es en torno a un 16%. Por tanto, estamos ante un sector, el de la industria agroalimentaria en Castilla y León, que tiene una mayor importancia que la que pueda tener a nivel nacional, y además es algo que a nosotros, y nos parece fundamental destacarlo, tiene un carácter estratégico. Tiene un carácter estratégico porque somos eminentemente agricultura y ganadería, somos eminentemente sector primario, somos del campo, ¿no? Como reza nuestro lema, al que ahora me voy a referir, del programa que hemos llevado a cabo durante el COVID-19. Bueno, pues este sector, esta industria agroalimentaria, tiene un conjunto de ayudas que van desde la propia transformación como la propia comercialización. En este momento tenemos lanzada la convocatoria más grande de la historia, 66 millones puestos en marcha al servicio de nuestras industrias, de nuestras cooperativas, con un objetivo que, bueno, pues es modernizarlas y hacerlas más competitivas. ¿Qué hemos hecho? Y lo voy a enumerar porque no tenemos tiempo para detenernos. Durante la pandemia, desde la Consejería de Agricultura, a partir del día 15 de marzo. El día 15 de marzo es un día en el cual todos los españoles nos encontramos, bueno, pues con algo que a lo sumo habíamos llegado a estudiar en la Constitución española de 1978, cuál es la declaración del estado de alarma. Y a partir de ahí tenemos que innovar, tenemos que empezar a construir. Esto nos ha pasado en las administraciones, nos ha pasado en las industrias, nos ha pasado en las empresas, nos ha pasado, si me permiten la expresión, en nuestro quehacer diario, en nuestros hogares. Hemos tenido que partir casi de cero. Bueno, pues a partir de ahí, desde la Consejería, ahondamos en dos vertientes. La de la administración ordinaria, teníamos que dar continuidad al día a día de la administración, con independencia de que estuviéramos confinados, y en ese sentido, bueno, pues seguimos pagando la PAC del año 19, hemos facilitado que se haya podido cerrar la PAP el pasado 15, esta semana de junio, con más de 67.000 solicitudes. Dimos continuidad a nuestro saneamiento ganadero una vez que el mismo se admitió, se volvió a retomar, es decir, lo ordinario como una situación de normalidad dentro de la excepcionalidad en la que nos encontrábamos. Y luego adoptamos un
programa al que me he referido anteriormente, le denominamos Somos del Campo. Creo que esa denominación ha venido para quedarse porque explicita muy bien todo lo que somos y a través de ese programa hemos ido actuando en distintas parcelas. Hemos adoptado medidas administrativas que en esencia lo que buscan es aligerar los controles, facilitar las solicitudes, prorrogar los plazos. En segundo lugar, hemos llevado a cabo medidas de índole reivindicativo, tanto con la Comisión Europea para determinados productos, léase el cochinillo, el cabrito, el lechazo, también el vino, y también, como no, ante el Gobierno de España para que implementara a su vez ayudas directas en un caso y en otro caso que reivindicara también ante la Comisión Europea. Hemos llevado a cabo medidas económicas que van desde facilitar la liquidez por la sequía del año 2017 a nuestros agricultores. Más de 8.800 agricultores se van a ver beneficiados con un monto total superior al 1,8 millones de euros. También, como no, modificamos el instrumento financiero, un instrumento financiero que está al servicio de nuestros agricultores, de nuestros ganaderos, de las propias cooperativas, también, como no, de la industria. Bueno, pues lo desvinculamos de que necesariamente tuviera que ir adherido a la inversión y facilitamos que hasta 200.000 euros se pudiera permitir en este tiempo y hasta el 31 de diciembre en relación al circulante de las explotaciones agroalimentarias. Desde el punto de vista de los mercados, bueno, pues ahí está un elenco, una batería de medidas que hemos puesto en marcha con las ayudas directas al lechazo, al cabrito, al cochinillo, a la ganadería de lidia, al ibérico, también en el trabajo que en este momento estamos realizando con todo nuestro sector del vino, tanto los viticultores y vinicultores, para que se acojan a las ayudas que el Gobierno de España ha puesto en marcha a través del dinero comunitario, los 90,5 millones de euros que en este momento está para todo el sector del vino. Es un dinero que viene del PASBET, del Programa de Apoyo al Sector Vitivinícola Español, y es un dinero comunitario, y por tanto le estamos diciendo a Europa que no basta con ese dinero, sino que debe de implementar más dinero. Medidas de índole fiscal, el compromiso de la eliminación de tasas agrícolas y ganaderas una vez que tengamos puesta en marcha la ley de acompañamiento y el correspondiente presupuesto, medidas de promoción de nuestros productos que hemos podido ver a lo largo y ancho de este tiempo en los distintos medios de comunicación social, y así como medidas importantes, novedosas, comerciales, como son las figuras de campo de encuentro para facilitar el cruce de oferta y demanda entre los productos que tienen una difícil salida, o la venta online de nuestros productos de Tierra de Sabor a través del Market Tierra de Sabor, que está dando unos buenísimos resultados. Y por último, otro conjunto de medidas en este tiempo que hemos puesto en marcha a través de la colaboración con la autoridad sanitaria, poniendo a disposición de la misma nuestro laboratorio de Villaquilambre para la realización de PCRs, más de 5.000, y también a través del Itacil en la fabricación, confección de hisopos. Estas son el conjunto de medidas que el programa Somos del Campo ha llevado a efecto. Voy a acabar ya, porque si alguien tuviera interés en alguna de estas medidas, podríamos explicarla de una manera más pormenorizada, pero sí que quiero hacer una reflexión final. El COVID-19 en nuestro sector, a mi juicio, trae dos hechos. En primer lugar, trae una demostración y, en segundo lugar, trae una reflexión. En cuanto a la demostración, está claro que el COVID-19 ha servido para que todos nos demos cuenta de la importancia que tiene nuestro sector primario, la importancia que supone esa actividad, que yo siempre digo que este es el verdadero oficio más antiguo del mundo, y la importancia que el mismo tiene. Por tanto, en primer lugar, demostración. En segundo lugar, una reflexión. Con las cosas del comer no se puede jugar, y esto yo creo que es muy importante y lo hemos aprendido todos. Asimismo, el COVID-19 ha puesto de manifiesto algo que para mí me parece muy interesante,
Se nos ha llenado la boca en las últimas décadas, sobre todo en la última década, de hablar de globalización. Y el COVID nos ha puesto sobre la mesa la globalización. Globalización y localidad como algo no enfrentado, pero sí tensionado y que necesita necesariamente del correspondiente complemento. La globalización es necesaria, pero también la localidad es necesaria. Tener en cuenta lo cercano nos parece en este momento muy importante. Por tanto, esa tensión tiene que superarse con una convivencia necesariamente por parte de ambos. Y por último, el COVID-19 nos ha traído, fíjense, aquí en Castilla y León un pacto que es un pacto ejemplo de diálogo, ejemplo de consenso, ejemplo de concordia. Ahora nos toca estar todos juntos con el corazón y eso es muy importante que lo hagamos. Somos un ejemplo en este momento, los castellanos y leoneses. Y yo, en ese sentido, y ya solo por ese hecho, me parece que debemos de sentirnos muy orgullosos. A partir de ahí, tenemos que desde la Consejería profundizar en lo que nos atañe y nos obliga en el propio pacto, pero tenemos que poner en marcha también nuestro propio pacto de la cadena alimentaria que tiene que establecer un marco estable y equilibrado entre los distintos sectores y haciendo algo que nos importa sobremanera desde la Junta de Castilla y León, que es que el eslabón más débil, el del productor, el del agricultor y ganadero, esté más equilibrado en relación a los otros dos eslabones, tanto la industria como la propia distribución. Por tanto, el COVID nos ha traído también cosas que yo considero positivas, que considero que tenemos que extraer buenas lecciones, esa demostración, esa propia reflexión, esa tensión, globalización, localidad. Sin más, yo me someto a la consideración de las preguntas que por parte de todos ustedes me quieran realizar. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, Jesús Julio. Vamos a proceder a hacer las preguntas de los medios de comunicación. Ha habido un ingente número de preguntas de medios de comunicación. 9 medios de comunicación quieren saber de las reflexiones y de las opiniones del consejero. Alberto Cajigas, de Castilla y León Económica, pregunta, nos reflexiona, dice: el Pacto para la Reconstrucción de Castilla y León contempla, entre otras medidas, suspender el trámite por el que se debate el proyecto de ley para la práctica eliminación del impuesto sobre sucesiones y donaciones entre familiares directos, algo que ha sido muy criticado tanto por Empresa Familiar de Castilla y León como por CECALE. ¿No cree que con esta medida se fomenta aún más la deslocalización fiscal a otras regiones vecinas como, por ejemplo, Madrid? Yo creo que no. Vamos a ver, tenemos un momento histórico que ha hecho, entre otras cosas, que se suspenda la tramitación de esa eliminación de ese impuesto, pero nada más que eso, la suspensión de la tramitación. Ni hemos aumentado impuestos, ni hemos dicho que vaya a desaparecer la no eliminación. Por tanto, cuando las condiciones económicas sean unas condiciones adecuadas, este Gobierno regional retomará esa tramitación y, por tanto, levantará esa suspensión. Es importante, y lo decía ayer el vicepresidente, y creo que no lo debemos olvidar, es importante que por parte del Gobierno de España se produzca una verdadera armonización fiscal para evitar precisamente eso que señala el señor Cajigas. Por tanto, quedémonos con la idea de que estamos ante una suspensión. Necesitamos liquidez, porque necesitamos, entre otras cosas, y no lo debemos olvidar, comprar respiradores y pagar ERTEs. Por tanto, yo creo que hay motivos más que suficientes que implican y hacen necesario que por ahora dejemos aparcada esta cuestión. Fíjense que ni me he referido al pacto. Muy bien, consejero. Ángel Cuaresma, de Intereconomía, pregunta: me gustaría que explicara para los sectores no especializados en qué consiste el concepto de vendimia en verde que plantea ante la crisis del sector. Bien, vamos a ver, en la vendimia en verde hay 3 posibilidades que pone sobre la mesa la Comisión Europea.
El PASMEC, al que me refería anteriormente, tiene 3 grandes medidas, que son la inversión en bodega, la promoción en terceros países y la reestructuración de viñedo. Ante el COVID-19, la Comisión dice, vamos a añadir otras 3 posibles medidas, que son el almacenamiento de nuestros vinos por parte de las bodegas, que es la destilación de crisis de nuestros vinos por parte de la bodega y la vendimia en verde por parte de nuestros agricultores, por parte de nuestros viticultores. ¿Qué consiste? En unas brevísimas palabras. Bueno, pues en eliminar producción. ¿Y cómo eliminamos la producción? Cosechando, vendimiando antes de tiempo debido y, por tanto, ese producto se saca del mercado. ¿Qué obtenemos con ello? En primer lugar, el viticultor obtiene una rentabilidad en relación a ese producto porque puede tener dificultades para colocarlo porque no haya bodegas que le quieran comprar dada la sobreabundancia que hay y la situación que tenemos ahora desde el punto de vista vitivinícola, tanto desde la propia bodega como desde la propia vendimia. Y en segundo lugar, y esto es muy importante, aparte de facilitarle un precio al viticultor, hacemos que no se tensione a la baja en demasía el precio de la uva, con lo cual estamos actuando doblemente, estamos facilitándole al agricultor directamente un precio y, en segundo lugar, estamos haciendo que el mercado tenga un precio lógico y un precio digno. Muy bien, garantizando el mercado. Por tanto, también Ángel Cuaresma hace otra pregunta. ¿Por qué cree que el Ministerio prima a las regiones con menos presencia de denominaciones de origen en el plan de ayudas al vino? Mire, es que no es que lo crea, es que es así, lo que ocurre es que no lo entiendo. Porque, mire, la apuesta tiene que ser por la calidad. Yo lo he dicho ya en más de una ocasión, está confinada muchas cosas en este país en este momento, pero entre otras cosas está confinada la marca España y tenemos que desescalar esa marca. Y esa marca solo la podemos desescalar con la calidad. Y sobremanera, como estandarte de la calidad, están los vinos españoles. Y dentro de esos vinos españoles juegan en los primeros puestos una posición fundamental los vinos de Castilla y León. Por tanto, yo creo que debería haber habido equilibrio entre las distintas medidas, entre lo que son vinos de fuera de denominación de origen, es decir, vinos con una calidad distinta a la que tienen los vinos de la denominación, de las distintas denominaciones de origen a lo largo y ancho del territorio nacional. Es tan sencillo como eso. La principal de las medidas, hablábamos antes de 3 medidas, almacenamiento, destilación y vendimia en verde, 90,5 millones de euros puestos en este momento sobre la mesa. La principal medida es la destilación de crisis, 65 millones de euros. De esos 65 millones, el 75% se lo van a llevar vinos distintos a los vinos de las denominaciones de origen. Por tanto, hay un desequilibrio. Nos hemos quejado, lo seguiremos haciendo amargamente porque no entendemos cómo se ha llegado a esta posición. Apostar por los vinos de calidad es apostar por España. Muchas gracias. Rafael Daniel, del Economista, nos hace 2 preguntas. La primera es, ¿cómo cree que puede afectar la estrategia del campo a la mesa presentada por la Comisión Europea a la agricultura de Castilla y León? Bueno, en cuanto a la estrategia de la granja a la mesa, hay que decir algo muy importante. Hay un reconocimiento a la labor que han hecho en la misma, un reconocimiento a la labor que han hecho los agricultores y los ganaderos en esta pandemia y ahí se acabó. Y con el reconocimiento no viven nuestros agricultores. La estrategia tiene que dar un paso más y tiene que ser una estrategia que establezca obligaciones para nuestros agricultores que nos parecen muy interesantes para nuestros ganaderos, pero a la vez tiene que haber compensaciones. Y las compensaciones tienen que venir vía PAC. Lo que pretende la estrategia puede ser muy interesante, pero necesariamente tiene que venir acompañado de compensaciones a través de la PAC. También hay cuestiones que malamente se entienden como todas las reducciones de fertilizantes, el uso de fitosanitarios, etc. Por tanto, la estrategia debe, y así se lo hemos dicho al Ministerio para que lo reivindique ante Europa, debe, por supuesto, mantener esos objetivos,
pero esos objetivos tienen que estar o deben tener en cuenta compensaciones para nuestros agricultores, porque si no, nuestros agricultores y nuestros ganaderos abandonarán las explotaciones porque tienen una caída en sus rentas. Y eso es lo que no podemos admitir en estos momentos, y más con la experiencia que nos ha dado el COVID-19. Muy bien. La segunda pregunta de Rafael Daniel es: ¿qué oportunidades puede aprovechar el sector agroganadero de la comunidad del coronavirus? Bueno, yo creo que lo decía antes de alguna manera. Hay un reconocimiento del sector, hay un reconocimiento por parte de la sociedad. Hemos demostrado que somos esenciales porque somos estratégicos, necesitamos alimentarnos todos los días y a partir de ahí, ¿cómo se tiene que traducir esto? Pues bueno, pues en una PAC fuerte, en una PAC que aparte de cohesionarnos a todos los europeos de una manera mucho más importante y de una manera mucho más sólida, permita que nuestros agricultores puedan seguir desarrollando su actividad. Lo referenciaba antes en relación a la propia estrategia de la granja a la mesa. Muy bien. Adelaida Julios, de Radio Nacional de España, dice: parece que Europa no está por la labor de mantener la PAC en los mismos términos o similares a los que está este año. Se deciden bajar el nivel de ayudas. ¿Qué va a hacer el gobierno regional? Son varias preguntas. ¿Cómo va a apoyar a los agricultores y ganaderos de Castilla y León? ¿Y hay algún plan previsto para esta posible coyuntura? Vamos a ver, nosotros lo primero que tenemos que señalar es que se está arrancando la negociación. Y desde el Gobierno de España se ha señalado que la bajada del 9% parecía como un buen punto de partida para iniciar la negociación. Yo tengo que decir que estoy totalmente en desacuerdo con esa manifestación por parte del Gobierno de España. Miren ustedes, nosotros tenemos fijada una posición común en Castilla y León entre todos los actores, por supuesto el Gobierno regional, los grupos políticos, las organizaciones profesionales agrarias, las cooperativas, las industrias agroalimentarias, y la primera de las premisas de esa posición común ante la negociación de la PAC nos habla necesariamente de que tenemos que partir de una PAC con la misma financiación que está disfrutando la PAC actualmente vigente. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y esto no es baladí. ¿Por qué decimos esto? La PAC supone el 30% de la renta de nuestros agricultores y nuestros ganaderos, que es tanto como decir, y esto no lo decimos nunca, y yo quiero expresarlo porque me parece importante que lo recordemos. Muchas veces se demoniza la PAC. Pensamos en los coches que se compran los agricultores o pensamos, en vez de todo saber qué adquisiciones se hacen con cargo a la PAC. Pero pensemos que gracias a la PAC, a todos los ciudadanos, el consumo agroalimentario nos cuesta un 30% menos. Y esta es una realidad ineludible que tenemos que tener en cuenta. Eso en primer lugar. En segundo lugar, si hay una política que nos hace más europeos dentro del conjunto de las políticas que ha podido intuir, desarrollar, planificar Europa, es precisamente la política agraria común. Si nos da cohesión a los europeos una política, esta es precisamente la PAC. Por tanto, si apostamos por una Europa fuerte, y debemos de apostar los europeos por una Europa fuerte, una vez que ha acontecido el Brexit y una vez que ha acontecido el coronavirus, necesitamos necesariamente una PAC tremenda, una PAC potente, una PAC fuerte. Se habla además, por otro lado, y voy terminando ya, se habla además de que las exigencias medioambientales son necesarias. Por parte de los agricultores y los ganaderos, encantados de que haya exigencias medioambientales, de que haya sostenibilidad medioambiental, pero la misma necesariamente tiene que estar compensada con otras sostenibilidades. En primer lugar, la económica, es decir, la propia rentabilidad de los agricultores. En segundo lugar, la social, la sostenibilidad social. Necesitamos que haya personas en los pueblos. La peor de las políticas medioambientales son pueblos deshabitados. Eso se da de bruces contra el sentido común medioambiental. Y en cuarto lugar, mejor dicho, ha acaecido una nueva sostenibilidad fruto del COVID-19, que es la que nosotros llamamos la sostenibilidad alimentaria, a la que se refiere el pacto que me refería anteriormente y que se ha firmado esta semana. Una sostenibilidad alimentaria que nos habla de ¿qué?
de que Europa tiene que ser soberana desde el punto de vista alimentario. La PAC tiene que volver a mirar necesariamente a los orígenes. La PAC, en origen, retribuye al agricultor de la posguerra y, en segundo lugar, garantiza el suministro alimentario a toda la población. Y lo hemos visto, hemos tenido unas malas experiencias con algo tan elemental y tan básico como pueda ser un guante o una mascarilla. No podemos depender de terceros países desde el punto de vista agroalimentario. Imagínense lo que hubiera sido si en vez de mascarillas y guantes lo que nos hubiera faltado fueran patatas y leche. Ahí dejo. Muchas gracias, Adelaida. Hay otra pregunta de Adelaida también, Jesús Julio. Se acaba de firmar el Pacto para la Recuperación de Castilla y León ante la crisis generada por la COVID-19. La pregunta es, ¿qué medidas se han previsto dentro de este acuerdo para ayudar a la recuperación de los productos rurales de la región y a qué más se ha tenido que renunciar, aparte del tema impositivo para las empresas, en pro de esta firma? Mire, yo no me gusta hablar de renuncias. Fíjese que cuando me ha preguntado un compañero suyo en relación al impuesto de sucesiones, no he hablado en clave de obligación por parte del Gobierno regional, del Partido Popular, como usted dice, o incluso del propio Grupo Político Ciudadanos, de una renuncia a la eliminación del impuesto de sucesiones. Creo que el sentido común de lo que nos está hablando es necesariamente de algo muy importante, que tenemos que solventar el momento económico que estamos padeciendo y, por tanto, necesitamos liquidez. Por tanto, yo no hablaría de renuncias por parte de nadie. Yo sí que hablaría de arrimar el hombro por parte de todos. Eso me parece mucho más interesante y mucho más importante. Y la primera parte de la pregunta, Juan Carlos, ¿me la puede repetir, por favor? Sí, decía, ¿qué medidas se han previsto dentro de ese acuerdo para ayudar a la recuperación de los productos rurales de la región? Bueno, hay distintas medidas que van desde el propio afianzamiento, creo recordar que las 31 y 32, el propio afianzamiento de lo que son los aspectos básicos del devenir de actuación en la agricultura y ganadería de este momento histórico que estamos viviendo. Pensemos en los regadíos, pensemos en los jóvenes, pensemos en la digitalización, pensemos necesariamente en la mujer. También todo el programa Somos del Campo puesto al servicio como un programa de contingencia ante la realidad en la que nos estamos encontrando. Por supuesto, también el afianzamiento y el alineamiento, y esto es muy importante, de la posición común de la PAC. Precisamente el COVID lo que hace es afianzar ese posicionamiento de la política agraria común y habla precisamente, como decía anteriormente, de toda la sostenibilidad, de las cuatro, incluida la sostenibilidad alimentaria. Me parece algo muy importante. Y, por supuesto, algo que yo considero esencial y fundamental. Estamos hablando de agricultura y ganadería, pero tenemos que hablar también de desarrollo rural. Fíjense ustedes, en este momento nos hemos dado cuenta de las bondades ya de una vez por todas que tiene el mundo rural y de la necesidad de que ese mundo rural tenga un adecuado y sostenible desarrollo. Bien, ese mundo está obteniendo, el mundo rural, respuestas a sus problemas con ópticas urbanas. Y el propio pacto nos está hablando de la necesidad de que la respuesta a los problemas rurales tienen que ser respuestas hechas desde el mundo rural y pensadas por el mundo rural. Y a mí eso me parece muy importante, porque es cambiar la perspectiva, el posicionamiento que dé lugar a la adecuada respuesta y la posible resolución de los distintos problemas. Muchas gracias, Jesús Julio. Bueno, simplemente decir que me están informando que en este momento hay más de 360 personas asistentes a la webinar y que ha habido un pico de más de 406 para ser más exacto, simplemente por tener la información. Roberto Mallado, Onda Cero. Primera pregunta, ¿cómo ha afectado la pandemia al número de agricultores o ganaderos de la comunidad? Bueno, nosotros no tenemos datos en este momento, Roberto, en nuestros registros, en el sentido de que puedan haber afectado de una manera, si es lo que está preguntando, a la baja o en algún sentido parecido. Yo creo que en este momento lo que sí que podemos decir
es que cada agricultor y ganadero, cada industria agroalimentaria y cada actividad del sector de la distribución ha estado en su posición y ha estado haciendo lo que tenía que hacer. Y en ese sentido, yo creo que el sector agroalimentario, desde ese punto de vista, no se va a ver resentido por parte de la pandemia. Se podrá ver resentido. Se podrá resentir por otras circunstancias, podrá haber más o menos agricultores. Desde luego nosotros tenemos puesto todo el empeño en que haya 3.500 jóvenes a lo largo de este mandato incorporados. Tenemos en torno a 1.000 ya los que se han incorporado en este casi año que llevamos de legislatura. Tenemos puesto en marcha todo el empeño en la modernización de nuestras explotaciones agroalimentarias. Lo decía antes, 66 millones puestas a favor de la misma. Acabamos de incluir un monto importante también que hace que tengamos en este momento 102 millones puestos al servicio de la incorporación de los jóvenes, en concreto 76 millones, y el resto para la modernización de las propias explotaciones agrarias. Es decir, tenemos todo puesto en marcha para que este sector tenga futuro. El futuro pasa necesariamente por el rejuvenecimiento y necesita también de algo muy importante, que no lo he citado, pero lo voy a citar en este momento, como es el seguro agrario. ¿Por qué el seguro agrario es importante? Porque una de las cuestiones en este momento que a un joven le puede hacer más difícil el acercarse al sector agrario es el ámbito de la inestabilidad. La inestabilidad normativa, la inestabilidad de los mercados y la tercera de las inestabilidades, que es la climatológica. Bueno, pues el seguro agrario incide en esta última de las inestabilidades y, por tanto, tenemos que profundizar en ella. Tenemos que darle una vuelta al seguro. Tenemos un grupo de trabajo puesto en marcha y yo estoy convencido que, fruto de ese trabajo en el cual están las organizaciones profesionales, está Agroseguro, está Enesa y estamos también la propia Administración, vamos a ser capaces de hacer un seguro atractivo que evite precisamente o corrija esa inestabilidad. Muchas gracias. Roberto Mallado también hace otra pregunta. Dice, visto el encarecimiento de algunos productos, ¿es el momento de intervenir en la política de precios para que se garantice un mínimo más justo para los productores? A mí es que hablar de intervención de precios, pues como usted comprenderá, Roberto, pues no es mi estilo ni lo llevo en mi catecismo. Yo creo que el mercado tiene que funcionar libremente y lo que sí que tiene que haber, y es lo que estamos tratando de promover, es una mesa de acuerdo. Hablaba antes del pacto en el cual establezcamos un marco estable e equilibrado entre los distintos eslabones, en el cual se garantice un precio justo, un precio adecuado de cada uno de los productos en cada uno de esos eslabones y, por supuesto, y muy principalmente, que se le garantice ese precio a nuestros agricultores y ganaderos, pero porque se pongan de acuerdo todos los eslabones, no porque haya una intervención por parte de alguien de fuera como pueda ser la Administración. Muchas gracias. Marta Bermejo, de la COPE. ¿Las ayudas que el Gobierno de la Nación ha destinado al sector vitivinícola marginan de alguna forma a las denominaciones de origen de nuestra región? Bueno, he incidido antes en ello. De alguna forma no, de forma total. Fíjense que, lo he dicho antes, lo que supone todo lo referente a la destilación de crisis, el monto que tiene, y solo para las denominaciones de origen la destilación de crisis tiene un 25%. El 75% restante va a vinos que son de fuera de las denominaciones de origen. Por tanto, hay una marginación. Bien es cierto que otras medidas, como pueda ser la propia vendimia en verde, solo va dirigida a las propias denominaciones de origen, a las 13 denominaciones de origen, como al resto de las denominaciones de origen en el territorio español, pero estamos hablando de una partida en relación a esos 90,5 millones de euros de nada más 10 millones de euros. Muchas gracias. Bueno, Lucio Fernández, editor de prensa, empresa agraria y viticultor de la denominación de origen de Rueda. Pregunta, el futuro de la denominación de origen de Rueda pasa por equilibrar la oferta y la demanda de la uva. Para mitigar este desequilibrio sería necesario incrementar la venta del vino. En un escenario futuro de bajada en el precio del vino etiquetado con denominación de origen, la pregunta sería, ¿esta bajada de precio podría favorecer el incremento de las exportaciones, ya que competiríamos mejor con los precios o con los vinos blancos, mejor dicho, de países como Chile, Australia o Sudáfrica?
Bueno, lo primero que yo quiero señalar en relación a la denominación de origen Rueda es que son unos vinos de una excelente calidad. Y esto es lo radicalmente importante, porque solo hay un arma con el cual vayamos a vencer este momento histórico desde un punto de vista coyuntural y también desde un punto de vista estructural, que es con la calidad. El tema del precio es un tema de mercado. Yo no creo que bajando más el precio vayamos a obtener un incremento de exportación. Yo estoy convencido que la calidad se tiene que pagar y, por tanto, los vinos de Rueda tienen que tener el precio que valen. No pueden tener menos precio de lo que realmente valen. Voy a poner un ejemplo muy curioso a sensu contrario. Miren, se ha hablado mucho y hemos oído muchísimo el tema de los aranceles Trump cuando a principios de año se establecen por la administración norteamericana, y entonces ahora podemos, porque tenemos datos, decir lo siguiente. Las ventas de los vinos de Rueda, vinos afectados sobremanera por esos aranceles, teóricamente. Las ventas de enero al mes de abril, que son los datos que tenemos en este momento, y ojo, marzo y abril son meses COVID. Bueno, pues la venta está en torno a los 6,5 millones de euros. En el mismo periodo del año 19, 6,6 millones de euros. Y en el mismo periodo del año 18, de una manera inferior. Entonces, los 5,5, 5,800. Es decir, mantenemos el mismo nivel de exportación de los vinos de Rueda, aun habiéndose incrementado los aranceles por parte de la administración Trump. Por tanto, yo creo que el verdadero elemento persuasivo, el verdadero elemento persuasorio, tiene que ser necesariamente la calidad. Y ahí es donde tenemos que estar, ahí es donde está Rueda y ahí es donde tenemos que trabajar todos, con independencia de que este año tanto las bodegas de Rueda como el propio agricultor de la denominación de origen Rueda vaya a sufrir. Roberto Gris, del Día de Valladolid. ¿Cuánto dinero cree que puede perder Castilla y León y, por tanto, Valladolid como consecuencia de la negociación de la nueva PAC? Niego la mayor. Es que no quiero perder ni un duro. No podemos perder ni un euro. Por tanto, tenemos que seguir negociando. Así se lo hemos transmitido al Gobierno de España, así se lo hemos transmitido al ministro, y el ministro es uno de los deberes, entre comillas, que tiene, porque lo comparte también en ese sentido. No podemos perder un euro de financiación. ¿Por qué? Lo he dicho antes, pero lo voy a remarcar. Porque, miren, hay una cosa muy clara. No podemos perder financiación porque ya vamos a perder por otro ámbito. Va a haber mayores exigencias medioambientales. Y claro, sorber y soplar al mismo tiempo no se puede. Por tanto, dinero no podemos perder. Tenemos más exigencias medioambientales, los agricultores y los ganaderos están dispuestos a asumirlas, pero las asumen teniendo al menos la misma financiación. Bien, Roberto también pregunta, año tras año baja el censo de agricultores y ganaderos en Valladolid. Las ayudas a la incorporación parecen ser insuficientes. Los pueblos continúan perdiendo población cada año, en parte por la baja rentabilidad del campo. La pregunta que hace es, ¿qué medidas puede adoptar la Consejería de Agricultura para conseguir revertir la situación y conseguir aumentar el número de trabajadores del régimen agrario? Bueno, aquí en esta cuestión he incidido antes, pero sí que voy a aludir a varias cuestiones. En primer lugar, puede haber un descenso del número de explotaciones, de agricultores, pero nuestras explotaciones están adecuadamente dimensionadas. Esto me parece importante resaltarlo. En segundo lugar, nosotros queremos incidir, ya lo he dicho, en un apartado muy importante como es la incorporación de los jóvenes. La principal amenaza que tiene nuestro sector es el envejecimiento. Y la solución a ese problema pasa necesariamente por el rejuvenecimiento del sector. Medidas son múltiples. Lo acababa de señalar anteriormente. Tenemos una nueva convocatoria que acaba el próximo día 26
para la incorporación de jóvenes que nos hablan precisamente de 76 millones puestos al servicio de la incorporación o la mejora de las explotaciones por parte de los jóvenes. Amén del restante montante hasta los 102 que van para lo que tiene que ver con la mejora de las explotaciones para los agricultores que no son jóvenes. Pero lo más importante, nosotros veníamos trabajando antes del COVID-19 en un plan de agricultura y ganadería joven que precisamente trata de aglutinar el conjunto de acciones para hacer atractivo al sector a nuestros jóvenes. Hay una medida, que no es una medida como tal, pero que implica, y yo siempre lo digo, y como hoy estamos muchos, voy a tener la oportunidad, si usted me lo permite, presidente, de decirlo. Hay que cambiar la imagen del sector. Y los medios de comunicación tienen mucho que decir en ello. Si nosotros estamos todo el día hablando de un sector lleno de penurias, lleno de insatisfacciones, lleno de quejas, ¿cómo vamos a pretender que algún joven se acerque? Ahora, si hablamos de un sector que es un sector lleno de innovación, lleno de competitividad, lleno de uso de nuevas tecnologías, lleno de prosperidad, lleno también de problemas en cuanto a las tensiones con los precios, lleno de reconocimiento social, y lo estamos viendo, que en este momento lo estamos teniendo, lleno en el cual empieza a jugar algo tan importante como que se da mucho valor a lo próximo y a lo cercano, pues nuestros jóvenes se acercarán a él. Porque lo que sí que es cierto es que nuestro medio rural, y lo ha evidenciado esta crisis, es un medio seguro. Es un medio estable. Los que tenemos la oportunidad de vivir en un pueblo tenemos la sensación de que teníamos, no sé si era una simple sensación o una realidad, menos peligro que los que estaban viviendo en una megaurbe o en una gran aglomeración. Yo creo que esto es muy importante. Por tanto, la sociedad, fruto de este nuevo mundo, que no nueva normalidad a la que nos enfrentamos, fruto de este nuevo mundo, bueno, pues va a poner en valor distintos elementos, pesos y contrapesos que hace que cambien las ópticas. Y yo estoy convencido que el mundo rural sale favorecido en esta situación. Muy bien. Otra pregunta que hace Roberto es, uno de sus primeros compromisos como consejero fue la modernización de 30.000 hectáreas de regadío. ¿Cree que después de la crisis de la COVID-19 ese objetivo sigue siendo viable? Totalmente, Roberto. Mire, es tan viable que nosotros en este momento de las 30.000 hectáreas tenemos en torno a 14.000 hectáreas ya puestas en marcha en procesos distintos de modernización o de transformación. Significar que ayer precisamente el Consejo de Gobierno aprobaba la autorización de la celebración de un contrato tan importante como es todo lo referente a las últimas de las actuaciones en el Canal del Páramo en la provincia de León. Estamos hablando de 3.950 hectáreas, estamos hablando de una inversión superior a 8,9 millones de euros. Pero es que durante este periodo del COVID hemos llevado a cabo distintas actuaciones en distintos momentos y que han sido aprobadas por el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León. Estamos hablando de Velilla, estamos hablando de Arabayona en la provincia de León, estamos hablando también del Canal de la Presa también en la provincia de León. Es decir, distintas actuaciones que no han parado. El campo no ha parado, como bien decía usted al principio, don Juan Carlos, y en ese sentido, desde el punto de vista de las grandes infraestructuras, no solo no ha parado, sino que se ha intensificado las distintas actuaciones que estamos llevando a cabo. Repito, de las 30.000 tenemos ya puestas en marcha en torno a 14.000 en este primer año de legislatura. Muy bien. Manuel Torres, del programa Valor Añadido de Radio Una Televisión Castilla y León. Han generado una gran polémica unas declaraciones del ministro de Agricultura en una entrevista en los informativos de Castilla y León Televisión, recomendando el almacenamiento del cereal a la espera de que éste suba de precio. ¿Comparte esta recomendación? ¿Qué se puede hacer para ser más competitivos? Bueno, vamos a ver. Yo lo primero que quiero decir es que todos cuando vamos por el campo vemos que el campo está muy bien, ¿no? Y tenemos en lontananza, o ya casi en cercanía, porque ya se está empezando a cosechar en determinadas zonas de nuestra comunidad, lo que parece una buena cosecha. Yo, con el cambio climático,
que nos acecha. Con las situaciones pasadas cercanas, año 2019-2017, solo puedo ser cauto en relación a lo que pueda estar por venir en una cosecha que está ya arrancando, ¿vale? Esa es la primera de las puntualizaciones que quiero realizar. Históricamente, si el precio del cereal en un momento determinado no era adecuado y era muy bajo, el agricultor llevaba a cabo eso que usted me señalaba que había dicho el ministro, el retenerlo, el almacenarlo para obtener tiempos, para esperar tiempos mejores. Esa es una realidad también ineludible. En todo caso, ¿qué es lo que tenemos que conseguir desde el punto de vista de nuestra competitividad en el mundo del cereal, al que se está refiriendo usted cuando me pregunta? Pues yo creo que hay que incidir en la innovación, hay que incidir en todos aquellos aspectos que desde el punto de vista innovativo dé lugar a una mayor producción de nuestras explotaciones, hay que incidir en una buena sanidad de nuestras explotaciones agrarias, hay que conseguir precisamente entrar en términos de eficiencia y eficacia a la hora de la consecución de los distintos rendimientos. Esos son los ámbitos en los que tenemos que trabajar. Por ello es muy importante, he aludido ya antes, el seguro agrario. Porque el seguro agrario nos garantiza precisamente el que podamos luchar precisamente contra esa inestabilidad a la que me estoy refiriendo. Yo creo que es muy importante en ese sentido. También, como no, en este ámbito y como en otros ámbitos, el papel de la mujer. El papel de la mujer es un papel fundamental, esencial en nuestro mundo agroalimentario y también, ¿por qué no?, en el ámbito cerealista. La incorporación de la mujer es necesaria. Y también, y concluyo en esta pregunta, para mí quizás uno de los grandes criterios del actuar en la agricultura del presente futuro pasa necesariamente por el cooperativismo. Y el cooperativismo, a lo largo y ancho de Castilla, tiene buenísimos ejemplos desde el punto de vista de lo que tiene que ver con el cultivo del cereal, con el cultivo de los productos herbáceos. Tenemos que hacer una mejor y mayor dimensión de nuestras cooperativas para que sean mucho más competitivas. Muchas gracias. Manuel Torres también pregunta, ¿le parecen suficientes las ayudas a la renovación de la maquinaria agrícola? Y también dice, ¿cómo deberían enfocarse para contribuir también a la descarbonización? Bueno, no me parecen suficientes porque, fíjese usted, que inmediatamente se puso en marcha la orden ministerial correspondiente y creo que me parece que eran 3 billones los que tenía y está ya agotada la misma. Bien, yo desde el punto de vista de Castilla y León sí que quiero incidir en algo muy importante que he incidido antes y que debemos de tener en cuenta. No tenemos un plan Renove porque el plan Renove es propio de la Administración General del Estado, pero sí tenemos un instrumento que a mí me parece muy importante a la hora de poder atender la renovación de nuestros equipos, como es todo lo que tiene que ver con la modernización de nuestras explotaciones. Y ello permite el cambio y la utilización de nueva maquinaria en el mismo. Ahí está la orden, me refería antes, 102 millones de euros para incorporación de jóvenes y modernización también de nuestras explotaciones. Bueno, todo lo que sea en la mejora medioambiental de nuestras explotaciones, como usted se refiere en este caso a todo el fenómeno de la eliminación del carbono en las distintas fases, pues bienvenido sea. Ahí tenemos que estar trabajando y ahí vamos a estar necesariamente trabajando. La última pregunta de Manuel Torres es ¿de qué manera se va a impulsar la digitalización del sector para hacerlo más competitivo? Ya habías hablado en su momento un poco de ello, pero esta es la pregunta que hace Manuel. Bueno, a Manuel decirle que nosotros pondremos en marcha en esta legislatura distintos planes y programas precisamente que van a incidir en los aspectos de digitalización. Nosotros estamos trabajando en el INTACIL precisamente en un ámbito fundamental como es la agricultura de precisión, que son elementos que están jugando hoy por hoy ya necesariamente con las nuevas tecnologías. ¿Y de qué manera? Porque es que eso es asombroso. Yo invito al Colegio de Economistas a que veamos en el INTACIL
en un día determinado, cuando ya estemos en una situación en la cual podamos estar tranquilos y de manera presencial, a conocer todo lo que el Itacil está haciendo. Por supuesto, al colegio, como a cualquiera de las personas que en este momento nos está escuchando. Todo ese proceso es un proceso que está puesto en marcha y vamos a profundizar en él. Vamos a incidir también en un ámbito fundamental como es el de la eficiencia energética, con la aprobación de un programa precisamente desde el punto de vista de lo que es todos los aspectos medioambientales unidos a la digitalización y al uso de las nuevas tecnologías que pondremos en marcha previsiblemente en lo que resta de año. Muy bien, pues todas estas han sido las preguntas de los medios de comunicación. Hemos dado esta vez, en este webinar, preferencia y prioridad a los medios de comunicación porque ha habido muchísimas preguntas y creo que era de importancia que te las hicieran ellos. El colegio tiene 2 preguntas, tenía muchas más, pero te va a hacer 2 preguntas, ¿de acuerdo? Para lograr el posicionamiento a nivel internacional de la industria agroalimentaria a la hora de su reactivación post-COVID, es necesario que en la cadena de valor existan unas relaciones estables entre el sector productor, el industrial transformador y la distribución. Asimismo, hay que potenciar el aumento del poder negociador en la cadena alimentaria, logrando con ello que sea sostenible para todas las partes y garantizando un margen en todas ellas. Pero en realidad esto no ocurre y eso es una realidad que está patente. En tu opinión, ¿qué se necesita para poder lograr estas relaciones estables y cómo se puede potenciar el poder de negociación en la cadena alimentaria? Hemos hablado de alguna manera en relación a esta pregunta que me preguntas, Juan Carlos. Vamos a ver. Cuando se arranca la legislatura, el presidente Alfonso Fernández Mañueco tiene muy claro precisamente este nuevo concepto, esta nueva idea de la cadena alimentaria y crea en la Consejería de Agricultura precisamente una dirección general de la cadena alimentaria pionera en España y que pretende precisamente trabajar en aras a conseguir un mayor equilibrio de los distintos eslabones, lo que tú me estás en este momento preguntando. ¿Dónde estamos ahora? Ahora estamos teniendo una pandemia y justo antes de la pandemia teníamos en la calle a nuestros agricultores con sus tractores quejándose justamente por la situación del sector. Y yo en ese momento promoví con las organizaciones profesionales agrarias, con Vitartis como representante de la industria agroalimentaria, con Urcacil como representante de las cooperativas y por supuesto también con ANGET y Asucil como representantes de la distribución, el que llegáramos a un gran acuerdo y estableciéramos, fruto de ese acuerdo, un grupo de trabajo que de manera periódica, de manera continua, trabajara para solventar los problemas a los que tú estabas aludiendo en lo que son los distintos precios en las distintas fases del proceso productivo. Entró la pandemia y quedó en el aire. Implementamos una parte de ese gran pacto que habla de un marco estable y equilibrado en la cadena alimentaria, que yo quiero que trabajemos y que recuperemos entre todos, y así se lo he transmitido a todos ellos. Vamos a ver si somos capaces de conseguirlo. Pero entre medias lo que hemos, entre todos ellos, aprobado es campo de encuentro. El campo de encuentro como el lugar o instrumento en el que se produce el cruce entre la oferta por parte de los productores, de las cooperativas o la propia industria y la demanda por parte de la distribución de aquellos productos castellanos y leoneses que tienen una mayor dificultad. Bueno, pues campo de encuentro no deja de ser sino el primero de los pasitos de lo que tiene que ser un gran camino a recorrer sin necesidad de intervención por parte de las administraciones. Poniendo las cartas boca arriba, todos los eslabones y haciendo que todos estemos a gusto, o dicho de otra manera, que todos estemos como eslabón fortalecidos. Última pregunta, Jesús Julio. El miércoles pasado, el presidente Fernández Mañueco firmaba con el PSOE, Partido Popular, Ciudadanos y Podemos, y por Ávila, un histórico pacto para la recuperación económica, el empleo y la cohesión social de Castilla y León.
Desde la consejería que diriges, ¿se va a poner a proveer, o a promover, mejor dicho, algún tipo de pacto o acuerdo de este estilo para sumar entre todos fundamentalmente y que sirva de estímulo para la recuperación económica en su ámbito de actuación y a la vez que fomente la salida de la crisis de la pandemia que tenemos? Bien, acabo de recurrir de hablar de un pacto que nosotros queremos poner en marcha con el sector. En la comparecencia que hicimos hace recientemente ante las Cortes para explicar el programa Somos del Campo, aludíamos precisamente a este pacto del marco estable y equilibrado de la cadena alimentaria, y hablábamos dentro del pacto que había ofrecido el presidente y que ha sido el que se ha firmado en esta semana, hablábamos de un pacto para la recuperación de nuestra agricultura fruto de la situación de la pandemia. Bueno, ese pacto tiene que ser necesariamente el desarrollo de los puntos en los que incide el pacto que hemos firmado esta semana y a los que he aludido anteriormente, la PAC, el desarrollo rural, los planes de contingencia, el afianzar todo lo que tiene que ver con la digitalización, los jóvenes, la mujer, el regadío, etcétera. Todas esas cuestiones que son los ejes en los cuales estamos transitando en nuestro actuar diario y también en nuestro actuar en este momento excepcional. Por tanto, si hay algo que nos tiene que caracterizar el futuro inmediato, porque lo está siendo así y así lo han querido todos los grupos políticos y, por supuesto, también el gobierno de esta comunidad, es precisamente esa, la palabra pacto, el diálogo. Con eso, aparte de ser todos más fuertes, vamos a salir venciendo. Necesariamente vamos a vencer. Esperemos que sí, Jesús Julio. Bueno, siempre me gusta, al finalizar la webinar, ideas que has seguido diciendo a lo largo de ella. Jesús Julio nos ha dicho que el COVID tiene dos hechos. Demostración que ha servido para que nos diéramos cuenta de lo importante que era el sector primario, pero también una reflexión. Con las cosas del comer no se puede jugar. También nos ha dicho que localización y globalización son necesarias y que hay que tener en cuenta lo cercano, que es muy importante. Nos dice también que tenemos un pacto en Castilla y León del que tenemos que sentirnos orgullosos. Se necesita también un pacto de la cadena alimentaria. Estábamos hablando en este último momento. También ha dicho que la PAC supone el 30% de la renta de nuestros agricultores y de los ganaderos. Gracias a la PAC, el consumo agroalimentario nos cuesta un 20% menos. Si hay una política que nos ha hecho más europeos, ha sido la PAC. Si apostamos por una Europa fuerte, necesitamos una PAC fuerte y potente. También nos ha dicho que necesitamos que haya personas en los pueblos, que la política medioambiental necesita de las personas, que el mundo rural está obteniendo respuestas a sus problemas con ópticas urbanas y deben ser hechas por el propio mundo rural y para el mundo rural. Nos ha dicho que el futuro pasa por el rejuvenecimiento del sector agrario y el seguro agrario para proporcionar estabilidad y certidumbre. Solo hay un arma con la que podemos vencer en el sentido coyuntural y en el sentido estructural, que es la calidad. Y la calidad hay que pagarla. También dice que la principal desventaja del sector agroalimentario es el envejecimiento y la prioridad es convencer y ayudar a los jóvenes. Y por último, ha dicho que hay que cambiar la imagen del sector y los medios de comunicación son determinantes para ello. Muchísimas gracias, Jesús Julio, por haber participado en la webinar del colegio, por estar aquí, siempre a disposición de los economistas, y muchísimas gracias también a los asistentes a la webinar del colegio, que han rondado las 400 personas. De verdad, es un lujo tener a personas con tanta preparación y con tanta visión de futuro como eres tú, Jesús Julio, y esperemos que salga todo maravillosamente bien, más que nada para que los ciudadanos cojan la certidumbre del consumo, que finalmente es el motor de la economía y es la que va a hacer mover exactamente todos los engranajes de la economía y de la sociedad. Muchísimas gracias, Jesús Julio. Muchísimas gracias a todos y, bueno, agradecer, por supuesto, la invitación. Agradecer también el relato que acabas de hacer de todo lo que hemos estado hablando a lo largo de la mañana de hoy. Esta reflexión final tuya en relación al consumo, la verdadera sangre de la actividad económica fundamental, y ahí tenemos que jugar todos un papel importante y proactivo. Pero sobre todo agradeceros la iniciativa, agradecerte a ti, porque quiero personalizarlo en ti. Como decía al principio, la iniciativa, la curiosidad, el querer siempre estar indagando. Eso es lo que mueve realmente el mundo y tú en ese sentido colaboras a ello. Muchísimas gracias al Colegio de Profesores. Muchas gracias, Jesús Julio. Gracias a todos los asistentes. Gracias.
Valladolid.